directamente desde la ciudad de Quito. Estaba compartiendo con la gente alrededor del mundo este capítulo, Hechos 16, en mi página personal. Y quería compartir con ustedes, se refiere a lo que hemos estado hablando, porque está en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16. Hemos estado hablando de que queremos tener sueños, visiones, de que queremos poder y esa magnitud del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, que el Espíritu Santo de Dios se derrame sobre nuestras vidas y que podamos ser testigos en Jerusalén, Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces la palabra de Dios nos comparte lo sucedido cuando Pablo y Silas estaban compartiendo la palabra de Dios y estaban hablando sobre Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y un día estaban yendo a orar, tranquilos, o sea, ellos estaban caminando, algo así como el buen samaritano. Pero ellos se estaban dirigiendo al lugar de oración, dice la palabra de Dios. Hemos conversado un poquito acerca de esto, pero el título de este mensaje es advertencias, soluciones y sobre todo, solo Dios recibe el honor y la gloria. ¿Sí? Base primera. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Para Él es la gloria y el honor. Quien sana, quien se glorifica, es nuestro Dios. Es Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Isaías menciona que por las llagas de Jesucristo somos sanos. Es decir, nosotros hacemos nuestra parte, oramos, declaramos y decimos, Dios, tu palabra está escrita y dice que por tus llagas somos sanos. Pero la gloria, el honor y la honra es para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Base primera, ¿sí? Eso es como que el fundamento, la raíz, la estructura, los cimientos, como cuando construimos una casita. ¿Por qué? Porque podemos querer decir, sí, yo voy a orar por otra persona. Hay una parte en la Biblia, y se los voy a poner en los comentarios, que inclusive el demonio le dice, oye, yo a Pablo, a Pedro, a Jesucristo conozco, pero como quien dice, deja de... ¿Sí? Entonces, primera base, Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Lo que hacemos, lo que decimos, lo que queremos, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es el que obra. Cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿verdad? Ese es el poder de la salvación, ¿sí? Ese es el poder de la salvación. Ser salvos por la sangre de Jesucristo, recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para tener vida en abundancia y para que el Espíritu Santo de Dios dé nueva vida a nuestro espíritu. ¿Sí? Vamos, entonces, ¿qué es lo que sucede en Hechos 16? Estaba caminando Pablo y Silas, se iban a orar, me imagino que deben haber estado concentrados, Cuando comienza a gritar una chica, una mujer, comienza a gritar, estos son los hombres que están compartiendo la palabra de Dios. Miren lo que dice específicamente en el versículo 16, ¿sí? La muchacha nos seguía, ¿sí? Esta chica. Y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta? En muchas ocasiones nosotros, como seguidores de Jesucristo, no identificamos claramente a quién sigue a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque todo esto viene del Espíritu Santo de Dios y en ocasiones no queremos ni siquiera escucharle. Pero bueno, eso puntito aparte. Resulta que la muchacha ganaba mucho dinero porque tenía un espíritu que le daba, que le permitía, espíritu diabólico, ¿sí? Que le daba adivinación y que le ayudaba a predecir lo que iba a suceder. Entonces la muchacha comienza a gritar y comienza a decir, estos son los que están compartiendo del Dios Altísimo. Miren, estos hombres, estas mujeres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Equipo de marketing gratis,
porque eso es lo que estaba haciendo. O sea, tomémoslo por el lado positivo. Se imaginan también todo lo opuesto, o sea, tampoco es que te sientes muy bien que estén haciendo esto, tomándote fotos así como ella, no, pues. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo se hartó. O sea, también tenemos nuestro carácter. Hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo a este espíritu, porque estaba fastidiando, era el espíritu maligno que hablaba en esta, que habitaba, o sea, que estaba en esta muchacha, el espíritu maligno, entonces dice ya, en el nombre de Jesucristo. A ver, resaltemos eso. Si tienes una Biblia en la mano cuando estés leyendo esto, por favor, date 2 segundos, anda a ver tu Biblia. Toma tu Biblia en la mano, escrito está en la palabra. En el nombre de Jesucristo. Perdón que sea tan tajante con esto, pero esa es la advertencia. En el nombre de Jesucristo. Porque el día de ayer les compartía, les decía, ¿qué tal si oramos por ver sanidades, milagros y todo aquello que Dios quiere hacer en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Sin embargo, y lastimosamente, la misma Eva fue confundida en un momento en el huerto del Edén. ¿Sí? Entonces tenemos que estar pilas. Gracias a Dios ahora tenemos a Jesucristo y al Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Tenemos a Jesucristo que es nuestro intercesor 24/7 y que también está, por eso vino a morir por nosotros, por el drama que se armó en el huerto del Edén, pero eso es caso aparte. No entremos en esa partecita porque es otra enseñanza. Pero bueno, la muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo a este espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de esta muchacha. En el nombre de Cristo Jesús, te ordeno, espíritu maligno, que salgas de esta gente. En el nombre de Cristo Jesús. Clase de liberación. Eso es la liberación. En una ocasión conversaba con un chiquillo cuyo creo que su padre o sus abuelos estaban muy involucrados en esto. En la religión cristiana católica la llaman exorcismo y eso ha causado demasiado pavor en esto. Pero sí, en realidad es tomar autoridad, la autoridad que Dios nos ha dado, la autoridad que tenemos, la autoridad que Dios nos dio por el poder del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesucristo. Y sería basta. En el nombre de Cristo Jesús, te vas fuera. Esta clase va a ser así como compartir entre nosotros, va a ser como otra era. Pero tenemos que estar prestos. ¿Por qué? Porque queremos señales y milagros, ¿verdad? Queremos eso. Queremos orar por aquel jovencito que les decía ayer que no tiene y que Jesucristo, que Dios lo sane, que el Espíritu Santo de Dios lo sane. Entonces tenemos que estar en claros. Miren, no hace drama, no le lleva a la esquina, no le encierra en un cuarto. Para nada. Él estaba caminando, Pablo se da la vuelta y le dice: en el nombre de Cristo Jesús, espíritu maligno, sal de esta muchacha. En este momento, en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, el espíritu salió. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado el dinero, se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, les llevaron a Pablo y a Silas. Y las autoridades de la ciudad no captaron, no supieron qué es lo que estaba sucediendo y les meten a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero les maltratan, ¿no? Les agreden y da la casualidad que Pablo y Silas son ciudadanos romanos. Entonces, como son ciudadanos romanos, tienen ciertos derechos, es decir, no eran emigrantes. Que eso es otro punto que queremos compartirlo luego, que queremos orar. Pero el hecho es de que ellos tenían derechos como ciudadanos romanos. Entonces también
la gente del pueblo no sabía eso, primero. Dos, las autoridades los mandan, dice, también la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y les golpearan en la espalda. Hagan de cuenta hasta qué punto llegaron estas personas. Hasta qué punto puede llegar la maldad. Pero Dios pone así como, Dios hace como, basta, basta, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y entonces, después de golpearlos bastante, los soldados les metieron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los vigilara. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas al Señor. Es decir, estaban, golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria tras la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y les estoy compartiendo así con todo el ímpetu de que nos tenemos que llenar del gozo de su salvación. Eso dice la palabra de Dios, que su gozo es nuestra fortaleza, que el Espíritu Santo de Dios nos fortalece. Eso es lo que estuvo pasando aquí. ¿Cómo creen que Pablo y Silas, luego de haber sido golpeados, encarcelados, de estar amarrados, iban a comenzar, golpe de espada, es la alabanza? No, y lo hacen. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor. ¿Gráfico? Sí. Dice, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. Sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la casa. En muchas ocasiones, Dios tiene que irrumpir hasta los cimientos y las paredes para sacar la maldad y para dar libertad a sus hijos y sus hijas. Porque la maldad estaba aprisionando, había puesto en prisión a Pablo y a Silas. Entonces Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo de Dios, viene y arranca de raíz toda la amargura, toda la maldad. Dice la palabra de Dios que un temblor fuerte sacudió los cimientos y las paredes de la cárcel. ¿Y saben lo que sucede? Se abren las puertas de la cárcel. ¡Tic, tic! Y las cadenas de los prisioneros se soltaron. La libertad de Pablo y Silas dio libertad también a los otros que por maldad habían estado en la prisión. No sabemos por qué estaban en la prisión, pero a los otros prisioneros. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habrían escapado. Aún de cuenta la cara del pobre guardia. Y intentó matarse. Entonces coge la espada e intenta matarse. Y entonces Pablo grita desde el otro lado, dice, ¡no te mates! Estamos aquí. No salieron despavoridos, sino que tranquilamente. ¿Y saben por qué? Porque Pablo y Silas en su espíritu sabían lo que Dios quería hacer. Y miren como que el desenlace de esta historia. El carcelero pidió que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando y luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó. No tenemos por qué arrodillarnos ante personas, pero me imagino el susto de este pobre carcelero. O sea, él desde afuera no estaba entre los prisioneros, pero cumplía una orden. Órdenes son órdenes, dijo ayer un guardita. Pero él cumplió una orden. Pero miren lo que sucede con el carcelero. ¿Sí? Dios hace algo maravilloso. Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Vio el estruendo, se abren las puertas, los presos no se van y saca a Pablo y a Silas. Es decir, los otros se quedaron cumpliendo lo que tenían que cumplir por estar en la cárcel, porque ellos no... Pero Dios saca a Pablo y a Silas. Y
Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. La palabra de Dios dice que seremos salvos nosotros y nuestra casa, nuestra familia. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Miren lo que hace el carcelero. Aquel que, porque estaba cumpliendo órdenes. Tal vez pudo haber dicho, no lo voy a hacer, no, pero no sabía lo que estaba pasando. Pero Dios se glorifica a través de Pablo y Silas, y el carcelero se arrepiente y cuando todavía era de noche los ayuda, los limpia, los sana terrenalmente, y se bautizó el carcelero y toda la familia. ¿Sí? Aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos bautizamos. ¿Qué es el bautizo? Es algo, lo que sucedió con Jesucristo, ¿se acuerdan? Antes de comenzar todo su ministerio, Él se bautiza. ¿Sí? El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. Y bueno, al día siguiente suceden muchas cosas, porque se dan cuenta las autoridades, se dan cuenta los policías del ejército, se dan cuenta de que se equivocaron, ¿sí? De lo que realizaron. Entonces comienzan a tratar de arreglar el asunto a escondidas, ¿no? A chiquis, porque sabían que hicieron algo completamente errado y que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Pablo les dice, porque les van a ver, les mandan a ver a la cárcel, pero Pablo y Silas se presentan ante los jueces. Dice, nosotros somos ciudadanos romanos, les dice Pablo. Los jueces ordenaron que nos golpearan delante de toda la gente de la ciudad. ¿Cuántas veces nosotros hemos ordenado que nuestros hermanos y hermanas en Cristo sean golpeados delante de toda la gente de la ciudad? En nuestro dominio santo, más bien estuve leyendo o estaba viendo una prédica de una persona que nos comentaba que un matrimonio, eran líderes o pastores o algo así, y su hijita se quedó embarazada, 15, 16 años, no recuerdo, pero el hecho es de que les hicieron al chico, a los dos pelados, que se pararan en el púlpito a pedir perdón a toda la congregación, les humillaron delante de toda la congregación. Entonces, en este momento en el que esta persona llega un poco realmente con una palabra de Dios, le pregunta al papá, le dice, solo siento, es más, de parte de Dios, que tú pusiste a tu ministerio antes que a tu familia. Y entonces este hombre se quebranta y se arrepiente y le pide perdón a su hija y comienza esa restitución, esa reivindicación. La esposa llega y pues no sabía lo que estaba sucediendo, comienza a gritar y a decir que no, pues que estuvo bien, que le hayan humillado a la pobre niña, hasta que esa persona se dirige hacia la señora, hacia la chica, y le dice, ¿tú crees que tu madre puso primero todas sus actividades antes que su familia? Y ella dice, sí. Entonces la pobre señora, el Espíritu Santo de Dios le lleva al arrepentimiento y le pide perdón a su hija. Entonces, primero la oración es súper importante, no se me puede, este fue como los llaman bonita por ahí, pero es solamente para como decir cómo podemos nosotros, como seres humanos, seguidores de Jesucristo, cristianos, hacer esto, ¿sí? Y entonces Pablo le refuta. Nos pusieron en la cárcel sin averiguar primero si éramos culpables o inocentes. Y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada, sin que nadie se dé cuenta. Pues no nos iremos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Es lo que les dice a los guardias que le fueron a ver.
Los guardias fueron, me equivoqué, perdón, les había dicho que Pablo fue, no, más bien al releer la palabra, les comento qué es lo que sucedió. Los guardias fueron y les contaron todo esto a los jueces. Al oír los jueces que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, se asustaron mucho. Entonces fueron a disculparse con ellos, los sacaron de la cárcel y les pidieron que salieran de la ciudad. En cuanto Pablo y Silas salieron de la cárcel, se fueron a la casa de Lidia, quien les había recibido, y allí vieron a los miembros de la iglesia y los animaron a seguir confiando en Jesucristo. Luego, los capítulos subsiguientes, que les invito a seguir leyendo Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, 18, 19, Pablo se une para hacer tiendas en su negocio y les estoy dando un preámbulo de lo que vamos a seguir verificando y leyendo. Y entonces, cuando Pablo tiene un negocio dentro de la ciudad le defiende. Vamos, ese es capítulo posterior. Entonces hemos visto advertencias, glorificar el nombre de Dios, base fundamental. Valorar, considerar lo valioso y lo importante de la bendición. Leer la Biblia y dejar que Dios dirija la sanidad, la administración, que no se convierta en un show. Ahora estamos en todo esto de media, de que queremos... hay un ministerio que se llama Sentinel Group, que ha grabado y ha hecho entrevistas a personas alrededor del mundo que han visto el poder de la transformación de Dios. Entonces, de cómo Dios ha llegado, del Espíritu Santo moviéndose a través de reconciliación, del Espíritu Santo moviéndose a través de matrimonios, del Espíritu Santo moviéndose a través de sanidades, milagros, de liberación, de cosas completamente sobrenaturales que solamente Dios puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Van a persona directamente. Es decir, por ejemplo, digamos que vienen y me preguntan y me dicen, a ver, ¿cómo crees tú, cómo ha sido el proceso de oración? Lo que les estaba comentando y les voy a compartir el mensaje de, en esta partecita de la ciudad, o en la ciudad de Quito, o en Sangolquí, o van a Cuenca y les preguntan a los gente allá, a los intercesores, ¿cómo se unieron en oración? ¿Qué pasó? En el caso específico de Fiji, ellos oraron y hubo una reconciliación entre tribus indígenas, si no me puedo estar completamente equivocada, pero el río que había estado seco por años de años comienza a tener peces y su economía comienza a cambiar porque ellos no tenían alimento y ahora tienen pececitos y comen pececitos, venden pececitos y tienen un cambio. Sí, una transformación sobrenatural, pero van directamente a la persona. O sea, no están así como que... No, para nada. ¿Por qué? Porque es algo que queremos compartirlo, ¿verdad? Entonces, lo que les compartía de aquel hombre que fue sano, sí, lo grabamos, lo pusimos, todos de acuerdo. Nada, o sea... Entonces, dejemos que no sea un show, sino que seamos liderados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y lo que quería invitarles como seguidores de Jesucristo es a seguir orando por nuestra ciudad, a seguir orando por la ciudad en la que tú habitas o naciste. Particularmente nosotros oramos por la ciudad de Quito, nacimos aquí en Quito y estamos orando por la ciudad en la que nacimos y estamos viendo pequeños toques de las respuestas de Dios. Entonces nos vamos a seguir incentivando en oración a los diferentes grupos de oración. Les vamos a seguir compartiendo testimonios de respuestas de oraciones y vamos a seguir creyendo, confiando, sabiendo que Dios, nuestro Padre Celestial, cumple sus promesas. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy te agradecemos y te decimos gracias, porque tus promesas son sí y amén. Porque tú nos llenas del gozo de tu salvación y porque tu Espíritu Santo nos fortalece. Gracias, Dios, porque nos regocijamos en ti y tu paz
inunda nuestros corazones. Gracias porque confiamos, creemos y sabemos. Sentimos tu gran amor, tu dirección y el poder del Espíritu Santo de Dios obrando. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo.